Bienvenidos una vez más. Hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué pasa después de la sanidad? Muchas personas oran durante años para que Dios sane su corazón. Claman para ser libres del rechazo, de la culpa, del resentimiento, del dolor del pasado o de las heridas que otros les dejaron. Y cuando finalmente experimentan esa libertad, creen que la batalla terminó. Pero con el paso del tiempo, algunos comienzan a notar algo que los desconcierta. Aparecen nuevamente pensamientos que creían haber vencido. Vuelven las dudas. El temor intenta regresar. La ansiedad golpea otra vez la puerta del corazón. Y entonces surge una pregunta que muchos nunca se animan a decir en voz alta. ¿Perdí mi libertad? Quizás esa sea también tu pregunta. Tal vez pensás, Señor, yo ya había perdonado, ¿por qué otra vez siento dolor? Yo creía que estaba bien, ¿por qué vuelven estos pensamientos? ¿Será que nunca cambié de verdad? La respuesta de Dios no es una palabra de condenación, es una invitación, porque la libertad que Cristo nos da no se pierde porque Dios nos abandone. Muchas veces se debilita cuando nosotros dejamos de permanecer cerca de Él. Por eso hoy no vamos a hablar de cómo recibir sanidad. Ya hablamos de eso durante toda esta serie. Hoy vamos a hablar de algo igual de importante: cómo permanecer espiritualmente sanos. Porque Dios no solamente quiere sanar tu corazón, quiere enseñarte a cuidarlo. Y eso cambia completamente la manera de vivir la vida cristiana. La sanidad es el comienzo, no el final. Hay una idea equivocada que muchos creyentes tienen. Piensan que cuando Dios sana una herida, el proceso terminó. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. La sanidad es el inicio de una nueva etapa. Es como cuando una persona sale del hospital después de una operación. El médico hizo su trabajo. Ahora comienza la recuperación. Debe aprender nuevos hábitos, debe cuidarse, debe fortalecerse. Porque nadie sale de una cirugía y al día siguiente vive como si nada hubiera pasado. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Dios hace una obra maravillosa en nuestro corazón. Rompe cadenas, trae perdón, sana heridas, restaura nuestra identidad. Pero después nos dice, ahora camina conmigo, porque Dios no quiere solamente darte un milagro, quiere formar un discípulo. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Un milagro puede cambiar un momento, pero una vida de comunión con Cristo transforma toda una existencia. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo fue escrito por Salomón, un hombre conocido por la sabiduría que Dios le concedió. En el libro de Proverbios, él instruye a su hijo sobre cómo vivir de una manera que honre al Señor. Y es llamativo que
entre tantos consejos diga, sobre toda cosa guardada, es decir, por encima de todo lo demás, no dice guarda primero tus bienes, guarda primero tu reputación, guarda primero tus proyectos, dice guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos nace allí. Nuestra manera de amar, nuestra manera de reaccionar, nuestra forma de enfrentar los problemas, nuestra relación con Dios. Todo pasa primero por el corazón. Por eso el enemigo siempre apunta allí, porque si logra contaminar el corazón, tarde o temprano, también contaminará la conducta. Recordemos algo que vimos al comienzo de esta serie. Dios nunca empieza cambiando la conducta. Él comienza sanando la raíz. Y ahora que esa raíz fue restaurada, también debemos aprender a cuidarla. ¿Qué significa guardar el corazón? Guardar el corazón no significa vivir con miedo. Tampoco significa desconfiar de todas las personas. Guardar el corazón significa vigilar aquello que dejamos entrar en nuestra vida, porque el corazón nunca permanece vacío, siempre está siendo alimentado por algo, por las conversaciones que escuchamos, por los pensamientos que aceptamos, por aquello que vemos cada día, por las personas con las que caminamos. Por eso debemos preguntarnos constantemente, ¿qué está alimentando hoy mi corazón? Porque aquello que alimentas también crecerá. Si alimentas la fe, crecerá la fe. Si alimentas el resentimiento, crecerá el resentimiento. Si alimentas la esperanza, crecerá la esperanza. Si alimentas el temor, también crecerá. La salud espiritual no depende solamente de lo que Dios hace por nosotros. También depende de aquello que decidimos alimentar cada día. Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Estas palabras fueron pronunciadas pocas horas antes de la cruz. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían pruebas, persecución y momentos de incertidumbre. Y en lugar de enseñarles una estrategia complicada, les dio una imagen sencilla, una vid y sus ramas. Una rama no hace esfuerzo para producir fruto. Su única responsabilidad es permanecer unida al tronco. Toda su vida, toda su fuerza y todo su alimento vienen de esa unión. Así también nosotros. La vida espiritual no se sostiene por nuestras fuerzas. No permanecemos sanos porque somos fuertes, sino porque permanecemos unidos a Cristo. Cuando dejamos de depender de Él, comenzamos a secarnos lentamente. No sucede de un día para otro. Es un proceso silencioso. Primero se enfría la oración, luego perdemos el deseo de leer la palabra. Después empezamos a confiar más en nuestras propias fuerzas que en Dios. Y sin darnos cuenta, el corazón comienza a debilitarse. Por eso Jesús
no dijo solamente vengan a mí. Él dijo, permanezcan en mí. Esa es la clave de una vida espiritualmente sana. Hasta aquí hemos comprendido que la sanidad no es el final del camino. Dios nos llama a cuidar el corazón que Él restauró y a permanecer unidos a Cristo cada día. Pero ahora surge una pregunta muy importante. Si Dios ya hizo una obra en mi vida, ¿cómo es posible que algunas personas vuelvan atrás? ¿Cómo comienza otra vez a enfermarse un corazón que había sido restaurado? De eso hablaremos en la segunda parte de esta enseñanza. Allí veremos las señales de alerta que la Biblia nos muestra para que podamos permanecer firmes y no perder de vista el camino que Dios nos abrió. ¿Cómo comienza a enfermarse otra vez el corazón? Después de comprender que la sanidad es el comienzo de una vida nueva, con Cristo surge una pregunta muy importante. Si Dios ya sanó mi corazón, ¿por qué algunos creyentes vuelven a caer? No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de volver a vivir atados al temor, al resentimiento, a la culpa o a hábitos que parecían haber quedado atrás. La respuesta no está en que Dios haya dejado de actuar. La respuesta muchas veces está en que dejamos de cuidar aquello que Él restauró. Un corazón no se endurece de un día para otro, se endurece poco a poco. Así como una casa no se derrumba en una noche, sino que primero aparecen pequeñas grietas que nadie atiende. También nuestra vida espiritual comienza a debilitarse con pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Por eso debemos aprender a reconocer las señales antes de que el problema sea grande. Hebreo 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Me llama mucho la atención la palabra deslicemos. El autor de Hebreos no dice que una persona se aparta de Dios de un salto, dice que se desliza. Es una imagen muy clara. Cuando alguien se desliza sobre una pendiente, muchas veces ni siquiera se da cuenta al principio. El movimiento comienza lentamente, casi de forma imperceptible, hasta que termina muy lejos del lugar donde estaba. Así ocurre en la vida espiritual. Nadie deja de amar a Dios de un día para otro. Primero deja de buscarlo con la misma intensidad. Después comienza a justificar pequeñas desobediencias. Luego la oración deja de ser una necesidad y se convierte en una costumbre que poco a poco desaparece. Y sin darse cuenta, el corazón empieza a enfriarse. El peligro de las pequeñas concepciones. Muchas veces pensamos que los grandes pecados destruyen una vida, pero la mayoría de las veces son las pequeñas concepciones las que preparan el terreno. Una pequeña raíz de resentimiento, una ofensa que nunca resolvimos, un orgullo que no quisimos reconocer, una mentira que aceptamos acerca de nosotros mismos, un tiempo sin buscar la presencia de Dios. Todo parece pequeño, pero cuando esas cosas permanecen en el corazón, comienzan a crecer. Por eso debemos preguntarnos, ¿hay algo pequeño que estoy permitiendo hoy
y que mañana puede convertirse en una gran batalla? Hebreos 12:15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Observemos que la Biblia habla de una raíz. Las raíces no se ven, están debajo de la tierra, pero aunque no sean visibles, sostienen todo lo que crece sobre ellas. Así también ocurre con el corazón. Muchas personas sonríen, sirven en la iglesia, trabajan, predican, pero debajo de esa apariencia todavía puede existir una raíz que nunca fue arrancada. Y si esa raíz vuelve a ser alimentada, tarde o temprano dará fruto. Por eso la salud espiritual no consiste solamente en cambiar lo que los demás ven. Consiste en cuidar aquello que solo Dios conoce. Efesios 4:27 dice: Pablo dice algo muy breve: ni deis lugar al diablo. Notemos que no dice que Satanás puede hacer lo que quiera con un hijo de Dios. Dice: no le den lugar. Eso significa que hay puertas que nosotros mismos podemos abrir. Cada vez que alimentamos el resentimiento, cada vez que justificamos el pecado, cada vez que dejamos de escuchar la voz de Dios, estamos dejando un espacio que nunca debimos abrir. Por eso permanecer espiritualmente sanos también implica aprender a cerrar esas puertas rápidamente. No negociar con aquello que puede alejarnos del Señor. Una advertencia llena de esperanza. Quizás mientras escuchas este mensaje pensás: hace tiempo que mi oración ya no es la misma. Perdí el entusiasmo que tenía al principio. Siento que me fui enfriando. Si ese es tu caso, quiero decirte algo que espero que guardes en tu corazón. Dios no te muestra estas señales para condenarte. Te las muestra porque te ama. Un médico no señala una enfermedad para humillar al paciente. La señala porque quiere sanarlo. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo nos confronta, no lo hace para alejarnos de Dios, sino para llevarnos nuevamente a sus brazos. Mientras hay sensibilidad en el corazón, todavía hay oportunidad para volver a la presencia del Señor. Y esa es una noticia llena de esperanza. Quiero invitarte a hacer una pausa. No mires solamente los grandes acontecimientos de tu vida espiritual. Pensá en lo cotidiano. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Hace cuánto tiempo no hablas con Él con sinceridad? ¿Hay alguna raíz que todavía necesita ser arrancada? ¿Hay alguna puerta que debes cerrar? Recuerda esto: las grandes caídas casi siempre comienzan con pequeños descuidos, pero también las grandes restauraciones comienzan cuando una persona decide volver humildemente a los pies de Cristo. Hasta aquí vimos que un corazón puede comenzar a debilitarse lentamente si deja de cuidar su comunión con Dios. Pero el Señor no solo nos advierte del peligro, también nos muestra el camino para permanecer firmes. En la última parte del mensaje descubriremos las herramientas que Dios nos dejó para conservar una vida espiritualmente sana
y caminar en la libertad que Cristo ya conquistó para nosotros. Allí veremos que permanecer no depende de nuestra fuerza, sino de una relación diaria y viva con Jesús. Permanece en Cristo. Hasta aquí hemos visto que la sanidad es el comienzo de una nueva vida y que un corazón puede volver a debilitarse si deja de cuidar su comunión con Dios. Pero ahora quiero dejarte con la parte más importante de este mensaje. ¿Cómo podemos permanecer espiritualmente sanos? La respuesta no está en hacer más cosas. La respuesta está en permanecer más cerca de Cristo. Muchas veces pensamos que la vida cristiana consiste en esforzarnos más, pero Jesús nunca dijo, esfuércense para dar fruto. Él dijo, permanezcan en mí. Esa es la diferencia. El fruto no nace del esfuerzo humano, nace de una relación constante con Jesús. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo escribió, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Observemos que Pablo no dice, luchen solos contra el pecado. Dice, anden en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive dependiendo del Espíritu Santo, su manera de pensar comienza a cambiar, sus decisiones cambian, su forma de responder cambia, no porque sea perfecta, sino porque Dios está obrando en ella. Muchas veces queremos vencer el pecado con fuerza de voluntad, pero Dios nos invita a caminar tomados de su mano. La fuerza para permanecer no nace de nosotros, nace del Espíritu Santo que vive en nosotros. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hace un tiempo hablamos de renovar la mente, pero hoy quiero recordarte algo. Renovar la mente no es aprender información bíblica, es permitir que la palabra transforme nuestra manera de vivir. No alcanza con conocer versículos, es necesario obedecerlos, porque la palabra no fue escrita solamente para ser estudiada, fue escrita para ser vivida. Cada vez que obedecemos a Dios, nuestro corazón se fortalece. Cada vez que ignoramos su voz, nuestro corazón se debilita. En Filipenses 4:8, Pablo también dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Vivimos en un mundo que alimenta constantemente el miedo, la comparación, el enojo y la desesperanza. Si todos los días llenamos nuestra mente con esas cosas, tarde o temprano en nuestro corazón también será afectado. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué estoy permitiendo que alimente mis pensamientos? Porque lo que ocupa nuestra mente termina formando nuestro corazón, y un corazón lleno de la verdad de Dios será mucho más fuerte cuando lleguen los tiempos difíciles. La comunión con el cuerpo de Cristo. Dios nunca pensó que camináramos solos. Desde el principio formó una familia, la Iglesia. Necesitamos hermanos que oren por nosotros, que nos animen, que nos corrijan con amor
cuando sea necesario, que celebren nuestras victorias y nos sostengan en nuestras debilidades. El enemigo trabaja en el aislamiento, pero Dios obra en la comunión. Cuando nos alejamos del cuerpo de Cristo, nos volvemos más vulnerables. Por eso, permanecer espiritualmente sano también significa permanecer cerca del pueblo de Dios. Una verdad que nunca debemos olvidar. Quiero decirte algo que deseo que nunca olvides. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él espera que dependas de Él. Hay días en los que vas a sentirte lleno de fe y habrá otros en los que apenas podrás decir, Señor, ayúdame. ¿Y sabes por qué? Esa oración también agrada a Dios, porque demuestra que entendiste que la fuerza no viene de vos, viene de Cristo. Mientras permanezcas cerca de Él, siempre habrá esperanza. Si miramos toda esta serie de sanidad interior, vemos el hermoso camino que Dios nos permitió recorrer. Aprendimos que Él no quiere cambiar solamente nuestra conducta, sino sanar la raíz. Aprendimos a enfrentar las heridas del rechazo, del abandono, de la amargura, del resentimiento y del pasado. Descubrimos que Cristo puede restaurar nuestro corazón y darnos una nueva identidad. Hablamos de renovar la mente, de vivir en libertad, y hoy entendimos que la libertad no es el final del camino, es el comienzo de una vida de comunión con Jesús. Dios no quiere que vivas recordando constantemente quién eras. Quiere que disfrutes cada día de quién sos ahora en Cristo, porque una persona espiritualmente sana no es aquella que nunca tiene luchas, es aquella que en medio de sus luchas sabe dónde correr y siempre corre a los brazos del Padre. Antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo. Allí donde estás, cierra tus ojos por un instante. No le pidas nada todavía. Simplemente permití que el Espíritu Santo examine tu corazón. Pregúntale con sinceridad, Señor, ¿hay áreas de mi vida que necesita volver a ti? Guardamos unos segundos de silencio en la presencia del Señor. Y en este momento abrimos nuestro corazón haciendo una oración. Padre amado, gracias por acompañarnos durante todo este camino de sanidad. Gracias porque no solo viniste a vendar nuestras heridas, sino también a enseñarnos a caminar cerca de ti. Hoy ponemos nuevamente nuestro corazón en tus manos. Guárdanos del orgullo, de la indiferencia y del descuido espiritual. Ayúdanos a permanecer unidos a Cristo, como las ramas permanecen en la vid. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca cuando nuestras fuerzas falten, nos corrija cuando nos desviemos y nos recuerde que cada día que nuestra vida depende de tu presencia. Enséñanos a cuidar el corazón que tú restauraste, a vivir conforme a tu palabra y a permanecer firmes hasta el final. Que todo el fruto de nuestra vida glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar que la sanidad no termina cuando Cristo restaura el corazón, también continúa cuando aprendemos a permanecer en Él. Y recuerda siempre esta verdad: la libertad que Jesús te dio no fue para que vivas con miedo de volver atrás, fue para que camines cada día tomado de su mano, creciendo hasta parecerte más a Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.